Hola, bienvenidos alumnos de noveno grado a una clase más de matemática. Vamos a continuar con lo que es nuestra unidad número 5, figuras semejantes. Este día vamos a trabajar la lección 2.2, segundo criterio de semejanza de triángulo. Vámonos entonces a nuestro problema inicial, que nos dice de la siguiente manera. En los triángulos ABC y DEF, el ángulo B es igual al ángulo E y el ángulo C es igual al ángulo F. ¿Cuál es la medida del ángulo A y D? ¿Son ambos triángulos semejantes? Veamos entonces. Aquí tenemos entonces los dos triángulos. Nuestro triángulo ABC, que es este triángulo pequeño que tenemos acá, y nuestro segundo triángulo, que en este caso el triángulo DEF. Nos dice que tenemos el ángulo B, que sería este de acá, es igual, nos dice, al ángulo E, que sería este ángulo que tenemos en nuestro triángulo grande. Entonces, pero también nos dice de que el ángulo C, que sería este ángulo del triángulo pequeño, nos dice de que es igual al ángulo F, que sería este. Entonces, vamos a ver y vamos a encontrar cuál es la medida del ángulo A y el ángulo D. Pero además, vamos a ver también si ambos triángulos pueden ser semejantes. Vamos a recordar aquí lo que es nuestro teorema de ángulos internos. Recordemos de que en todo triángulo la suma de los ángulos internos nos dice siempre va a ser igual a 180 grados. Recordemos entonces de que para que dos triángulos sean semejantes deben tener sus lados correspondientes proporcionales, y eso vamos a ver en este caso. Vamos entonces y démosle solución a nuestro problema. En este caso vamos a aplicar lo que es nuestro teorema de ángulos internos. Nos dice de que los 45 grados que tenemos acá más 75 grados, que sería este otro ángulo, tanto en el triángulo pequeño como en el triángulo grande, recuerde que tenemos los mismos ángulos. Entonces, al sumar 45 más 75 más mi tercer ángulo, que en este caso hemos denotado como el ángulo X, aquí lo tenemos reflejado en la imagen. Eso nos dice de que va a ser igual a 180 grados. Al sumar 45 más 75, eso nos da 120 grados. Esos 120 lo vamos a pasar al otro extremo y recuerde que pasa con signo contrario. Y restamos 180 grados menos 120 grados, eso es igual a 60 grados. ¿Qué significa? De que el ángulo X, tanto para el triángulo pequeño como para el triángulo grande, dice de que va a valer 60 grados. ¿Por qué? Porque si usted suma 60 más 45 más 75, eso es igual a 180 grados. Y ahí hemos aplicado lo que es el teorema de ángulos internos en todo triángulo. Entonces, por lo tanto, la medida del tercer ángulo en ambos triángulos es 60 grados. Es lo que acabamos de mencionar. Entonces, si usted mide usted lo puede medir ahí en su libro. ¿Qué va a suceder en este caso? Como son triángulos que sus ángulos son iguales, entonces podemos decir de que al medirlo, aquí tenemos lo que son lados correspondientes proporcionales. ¿Qué significa? De que el lado AB va a ser proporcional al lado ED. El lado AC va a ser proporcional al lado DF y por lo tanto el lado BC va a ser proporcional al lado EF. Y ahí tenemos entonces lo que es nuestro ejercicio. Concluimos entonces de que en este caso son triángulos semejantes. Semejanza, recuerde de que no necesariamente deben tener el mismo tamaño, pero sí debe tener igual, en este caso iguales ángulos. Si usted observa acá, decíamos de que tienen las mismas medidas en sus ángulos. Y ahí tenemos entonces la conclusión a nuestro problema. ¿Qué criterio hemos utilizado? Ángulo a ángulo,
Aquí nos dice nuestra conclusión de que si dos triángulos tienen dos pares de ángulos correspondientes congruentes, entonces los triángulos son semejantes. Mencionamos en este caso de que los ángulos en este caso correspondientes congruentes. Ahí tenemos los dos pares de ángulos que en este caso teníamos que era 45 y 75. Veamos entonces. Vamos a un ejercicio. Nos dice, son semejantes los triángulos mostrados en la figura. Justifica tu respuesta. Aquí tenemos los dos triángulos. Tenemos un triángulo ABC, tenemos el otro triángulo DEF, que en este caso nos dan unas medidas. Este ángulo A vale 80 grados, el ángulo C vale 40 grados, ángulo E mide 80 grados, ángulo F mide 60 grados, y sin embargo el ángulo B y el ángulo D son los que desconocemos, y esos son los que precisamente vamos a encontrar. Pero aquí sucede algo interesante. Fíjese de que en el ángulo A y en el ángulo E, en este caso son ángulos congruentes, porque si usted observa son iguales, mide 80 grados en este caso. Entonces vamos y encontremos nuestro tercer ángulo. Vamos a utilizar por propiedad de ángulos internos de un triángulo, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, dice de que eso va a ser igual a 180 grados. Entonces, despejando el ángulo B, esto va a ser igual a 180 más la suma de el ángulo A más el ángulo C. Entonces, si sumamos 80 más 40, eso nos da 120. Recuerde de que ese 120 lo hemos pasado al otro extremo, en este caso extremo derecho, y por eso está con signo negativo. A 180 le restamos 120, eso nos da 60 grados. Significa de que el ángulo B es igual a 60 grados. Este ángulo que está aquí dice de que es igual a 60 grados. ¿Qué significa entonces? De que el ángulo B y el ángulo F, miren, y el ángulo F, que sería este, ángulo B y F, dice de que en este caso son congruentes. ¿Por qué son congruentes? Porque mencionábamos hace un momento de que era igual a 60 grados. Significa de que los dos ángulos son iguales. Entonces, por el criterio, mire, por el criterio ángulo-ángulo de semejanza de triángulos, concluimos entonces de que el triángulo ABC es semejante con el triángulo EFD. O sea, estos dos triángulos que tenemos aquí. Ahí está entonces, chicos, espero que les haya servido o que les sirva este video para poder hacer sus ejercicios. Ahí tenemos entonces, por acá en la parte de abajo les dejo lo que es el primer ejercicio del lapicito. Como siempre les voy a pedir de que ustedes lo hagan en su cuaderno, lo resuelvan y al final comparen resultados y vean con las respuestas de cada uno de ellos. Aquí les queda literal A y literal B.